Hoy comenzamos nuevo libro. Se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Es un libro que les va a ayudar muchísimo si estás pasando por una situación difícil, si estás sintiendo como que te falta algo, como que no puedes controlar dolores o algún sentimiento que tú tengas adentro de ti. Creo que este es uno de los mejores libros que te va a ayudar a la autoayuda, o sea, que tú mismo sepas controlarte y sepas conocerte y que comiences una vida diferente, pero desde afuera de ti. Entonces voy a compartir pantalla para comenzar a leer. ¿Y ya todos ven mi pantalla? Sí, Muy bien. Ok, este libro es así, es rojo por afuera y lo encuentran así en las librerías. Me encantó. Yo venía viajando, venía de dar un curso en alguna parte de la República que no recuerdo dónde, pero esa vez me llevé a mi hijo y entonces el avión era de 3 personas y a mi izquierda había un señor que era como, no era cualquier persona, era como un ayudante de piloto. Es que había como una reunión de todos los trabajadores de Aeroméxico. Entonces los citaron a todos, no me acuerdo si fue en Guadalajara o no sé dónde, y entonces nos tocó, estaba mi hijo del lado derecho, yo en medio, y a mi lado izquierdo un piloto. Y entonces venía leyendo un libro. Pero entonces, como a mí me gusta mucho la lectura, pues yo venía viendo así como que de reojo y le hacía así, ¿no? Así como que quería ver qué leía. Y esa hoja que estaba leyendo hablaba de la meditación, de cuál es la forma correcta de meditar y por qué es tan importante meditar. Entonces, después se paró al baño, pero yo quería ver el nombre del libro y no venía en la página, no venía en la página. Se para al baño ahí en el avión y entonces agarro el libro. Saludos, saludos, Freddy, bienvenido. Agarro el libro y veo que decía, deja de ser tú. Y mi hijo, mamá, no manches, no hagas eso, va a venir, se va a dar cuenta. Y yo, no, no importa, esto es un mensaje de Dios y tengo que leer ese libro. Y entonces agarré rápido, vi y rápido lo anoté en mi celular. Y así llegando a mi casa, luego lo busqué y lo empecé a leer. Entonces fue muy chistoso porque yo lo vi tan concentrado. Aparte, cuando tú vas en el avión y vas leyendo, hay veces que te duermes. O sea, si la lectura está un poco aburrida, pues te duermes, pero él no se durmió, o sea, como que sí se veía súper interesado y bien, bien atento a la lectura. Entonces, esa es la historia de por qué empecé a leer Deja de ser tú. Y vamos a comenzar a leer este libro. Espero que de verdad sea un mensaje muy agradable para ti y que tenga mucha cabala dentro de él, sin quererlo, que tenga mucha cabala, porque normalmente los libros que leemos siempre tienen cabala. Voy a hacer más grande la lectura. ¿Ya cenaste, Desire, para que el ratito me ayudes? sí, sí, ya cené, amiga. Muy Yo te bien, ayudo. muy bien. Ok, comienzo yo y después te doy la palabra. Dice prólogo. Voy a cerrar mi cámara para que no distraiga mis caras. Tu cerebro participa en todo en cuanto haces, incluyendo lo que piensas, lo que sientes, lo que realizas y lo bien que te llevas con los demás. Es el órgano de la personalidad, el carácter, la inteligencia y de cada decisión que tomas. Los más de 20 años que llevo examinando imágenes del cerebro de decenas de miles de pacientes de todo el mundo me han enseñado que cuando el cerebro nos funciona bien, nosotros también funcionamos bien y que cuando experimenta alteraciones, lo más probable es que tengamos problemas en nuestra vida. Cuando nuestro cerebro no sufre desarreglos, somos más felices, nos sentimos más saludables, más ricos, más sabios y también tomamos mejores decisiones, lo cual nos ayuda a triunfar más en la vida y a vivir más años. Pero cuando el cerebro no está sano por cualquier razón, como una lesión en la cabeza o un trauma emocional del pasado, estamos más tristes y más enfermos y somos más pobres, menos sabios y menos exitosos. Es fácil entender que los traumas dañen el cerebro, pero los investigadores también han descubierto que los pensamientos negativos y la mala programación del pasado también lo afectan. Por ejemplo, yo crecí con un hermano mayor empezando a susurrarme, perdón, empeñado en zurrarme. Como que le cambié todo el enunciado. Por ejemplo, yo crecí con un hermano mayor empeñado en zurrarme. Está bien chistoso esa palabra. Aquí en México, decir zurrarme quiere decir cagarme, ¿ok? Está bien.
La tensión y el miedo que sentía constantemente me produjeron mucha angustia, unas pautas mentales marcadas por la ansiedad y estar siempre en guardia, porque no sabía cuándo me iba a pasar algo malo. El temor en el que yo vivía me causó una hiperactividad en los centros del miedo del cerebro durante mucho tiempo, hasta que pude resolver este problema más tarde en la vida. En Deja de ser tú, mi colega, ay, se me movió todo. Mi colega, el doctor Joe Dispenza, te guía para que alcances un nuevo estado mental al optimizar tanto el hardware como el software de tu cerebro. Este nuevo libro se basa en unos sólidos conocimientos científicos y su autor sigue hablando con el mismo afecto y sabiduría que expresa en la película premiada ¿Y tú qué sabes? Y en su primer libro, Desarrolla tu cerebro. Aunque yo considero, aunque yo considere el cerebro como un ordenador con el hardware y el software y el hardware, el funcionamiento físico del cerebro no está separado del software o de la constante programación y reestructuración que se da a lo largo de nuestra vida. Ambos se influyen mutuamente de forma dramática. La mayoría de las personas hemos padecido alguna clase de trauma en nuestra vida y vivimos a diario con las cicatrices que nos dejó. Eliminar las experiencias que se han convertido en una parte de la estructura del cerebro puede ser increíblemente curativo. Por supuesto, adquirir hábitos saludables para el cerebro, como seguir una dieta adecuada, hacer ejercicio y tomar determinados nutrientes para el cerebro, es esencial para que este órgano nos funcione bien. Pero los pensamientos que tienes a cada momento también pueden ser sumamente sanadores para el cerebro o muy malos para ti. Lo mismo ocurre con las experiencias del pasado grabadas en él. Fíjense que este libro, ahorita me estoy acordando, tiene ejercicios sanadores. O sea, por eso me encantó, porque normalmente, ¿se acuerdan el libro que acabamos de terminar de leer que se llamaba El poder de la hora? O sea, normalmente es muy fácil decirle a una persona, vive en el presente, deja de pensar en el pasado y en el futuro para que elimines tu ansiedad, concéntrate en el presente. O sea, pues es muy fácil decirlo, pero hacerlo es realmente es un reto porque, pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo cambias los pensamientos, no? Este libro te dice cómo hacerlo, o sea, te dice cómo respirar, cómo pensar, o sea, está bien bueno, ¿eh? Sigamos. El estudio que estamos llevando a cabo en la Amen Clinics se llama Escaneo del Cerebro por SPECT y la SPECT o tomografía computarizada por emisión de fotón simple es una técnica de la medicina nuclear que permite observar la circulación sanguínea y los patrones de actividad. Es distinta de las imágenes de la tomografía computarizada o de la resonancia magnética, que examina la anatomía cerebral, ya que la ESPECT observa el funcionamiento del cerebro. El estudio que estamos realizando con la ESPECT, en este momento disponemos de más de 70.000 imágenes. Nos ha proporcionado datos muy importantes sobre el cerebro, como las lesiones cerebrales pueden arruinar la vida. El alcohol no es sano, lo demuestran las lesiones graves que se aprecian en las imágenes de SPECT. Algunos medicamentos que solemos tomar, como los ansiolíticos comunes, no son buenos para el cerebro. Enfermedades como el Alzheimer empiezan en el cerebro décadas antes de manifestarse los síntomas. ¿Ya vieron? Enfermedades como el Alzheimer empiezan en el cerebro décadas antes de manifestarse los síntomas. ¡Qué miedo! Las imágenes obtenidas por el medio del SPECT también nos han enseñado de que como sociedad necesitamos sentir mucho más amor y respeto por el cerebro y que dejar que nuestros hijos hagan deportes de contacto como el fútbol americano y el hockey no es una buena idea. Siempre he pensado eso, chicos, siempre he pensado eso, que los deportes de contacto son sumamente riesgosos para cuidar lo más valioso que tienes, que es el cerebro. Tuve dos exnovios que jugaban en la edad de la preparatoria y universidad fútbol americano y andando con ellos no me pasó eso, o sea, ellos me contaron, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba con uno me dijo que apenas acababa de haber salido de un coma porque jugaba fútbol americano y chocó casco con casco. Y otro me contó que estuvo no sé, 3 meses en coma, me acuerdo, el hermano de Dulce, de decir, Dulce, la que trabaja con nosotros, su hermano era mi novio, y entonces estuvo no sé cuánto tiempo, creo que 3 meses, en coma. Entonces dices, wow, o sea, qué peligro de ese deporte. O sea, aparentemente dicen, no, les da mucha disciplina y mucho eso y todo, pero realmente es un riesgo para lo más importante que tiene nuestro cuerpo, que es el cerebro.
Bueno, dice, las imágenes obtenidas por medio de la SPEC también nos han enseñado como sociedad que necesitamos sentir mucho más amor y respeto por el cerebro. Ah, eso ya lo leímos. Una de las lecciones más excitantes que he aprendido es que podemos cambiar nuestro cerebro literalmente y por lo tanto cambiar nuestra vida al adquirir hábitos saludables para él, como por ejemplo corregir nuestras creencias negativas y utilizar herramientas mediativas como las que describe el doctor Dispensa. En una serie de estudios que hemos publicado, la práctica de la meditación, como la que el doctor Dispensa aconseja, aumentó considerablemente la circulación sanguínea en la corteza prefrontal, la parte más pensante del cerebro humano. Después de meditar diario, durante 8 semanas, a los sujetos del estudio la corteza prefrontal en reposo se les fortaleció y la memoria también les mejoró. Hay muchas formas de curar y optimizar el cerebro. Espero que tú también desees, como yo, desarrollar un cerebro más envidiable, que te funcione mejor. La investigación que estamos llevando a cabo con el estudio de las imágenes obtenidas mediante el escaneo del cerebro me cambió la vida. Al poco tiempo de haber empezado el proyecto de SPEC en 1991, decidí observar mi propio cerebro. En aquella época tenía 37 años. Al ver su aspecto tóxico y lleno de bultitos, supe que no estaba sano. Apenas he bebido y nunca he fumado ni consumido ninguna droga ilegal. ¿Por qué tenía entonces tan mal aspecto mi cerebro? Antes de saber lo que es importante para la salud del cerebro, tenía muchos malos hábitos. Comía mucha comida basura, bebía refrescos carbonatados, no dormía más de 4 a 5 horas diarias y acarreaba heridas emocionales del pasado sin analizar. No hacía ejercicio, me sentía siempre estresado y pesaba 15 kilos de más. Lo que no sabía es que todo esto no era bueno para mi cerebro en absoluto. En la última imagen, mi cerebro se ve mucho más joven que 20 años atrás. Se ha rejuvenecido literalmente y tu cerebro también puede rejuvenecerse, tanto como el mío, cuando decidas cuidarlo bien. Cuando vi la primera imagen de mi cerebro, quise que mejorara. Este libro también te ayudará a mejorar el tuyo. Espero que disfrutes con su lectura tanto como yo. Atentamente, Daniel G. Amen, MD, autor de Cambia tu cerebro, cambia tu vida. O sea, un colega de Joe Dispenza. ¿Quién está emocionado por leer este libro? Yo, Muy yo. bien, muy bien. ¿Eso ya lo leíste? Ya lo leí, pero cuando lo vuelvo a leer siento que es la primera vez. Está bien bueno, ¿verdad? Te toca la introducción, Des. A ver, voy. Ay, déjame darle zoom a esto porque no veo nada. Yo te lo hago. A Ahí está. ver, ¿Te parece así? ok. El hábito clave que puedes suprimir es el deserto. Cuando pienso en los libros publicados sobre cómo crear la vida que deseamos, me doy cuenta de que muchas personas seguimos buscando métodos respaldados por sólidos conocimientos científicos que funcionan de verdad. Pero las últimas investigaciones sobre el cerebro y el cuerpo, la mente y la conciencia, que constituyen un salto cuántico con relación a nuestros conocimientos de física, señalan mayores posibilidades sobre cómo alcanzar lo que de manera innata conocemos como nuestro auténtico potencial. En mi calidad de quiropráctico que dirige una concurrida clínica integral de salud y de educador en el campo de la neurociencia, la función cerebral, la biología y la química del cerebro, he tenido el privilegio de estar al frente de algunas de estas investigaciones, no solamente estudiando los campos que acabo de citar, sino observando los efectos de esta nueva conciencia. En cuanto la aplicación, en cuanto la aplican personas corrientes como tú y como yo, he llegado el momento de que las posibilidades de esta nueva ciencia se hagan realidad. Por esa razón, he podido apreciar algunos cambios asombrosos en la salud y la calidad, ¡ay, chuchas! La calidad de la vida de los pacientes experimentan al cambiar su mente. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que habían superado graves enfermedades terminales o crónicas. El modelo imperante de la medicina catalogó estas recuperaciones
de remisiones espontáneas. Pero tras experimentar extensamente los viajes interiores de estos sujetos, descubrí que la mente había desempeñado un papel muy importante en ello y que sus cambios físicos no habían sido tan espontáneos después de todo. Este hallazgo me motivó a seguir con mis estudios de posgrado sobre las imágenes del cerebro, y la neuroplasticidad, la epigenética y la psiconeuroinmunología. Simplemente concluí que era posible descubrir y luego reproducir lo que había, lo que había estado ocurriendo en el cerebro y en el cuerpo de estas personas. En este libro quiero compartir algunas de las cosas que aprendí y mostrarte, al analizar la interrelación entre la mente y la materia, cómo aplicar estos principios no solo a tu cuerpo, sino a cualquier aspecto de tu vida. Ve más allá de lo que sabes, para saber cómo hacerlo. Muchos lectores de mi libro, Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar la mente, me hicieron la misma sincera y franca pregunta, junto con una positiva valoración, que la persona que me escribió lo siguiente: su libro me ha encantado, lo he leído 2 veces, me ha parecido muy científico, completo e inspirador, pero ¿podría decirme cómo desarrollo mi cerebro? ¿Qué pasó, mami? ¿Por qué lloras? Ajá. Para responder a esta pregunta, empecé a impartir una serie de talleres sobre los pasos prácticos que cualquier persona podría dar para hacer cambios en la mente y en el cuerpo que produjeran resultados duraderos. Por consiguiente, he visto curaciones inexplicables, la desaparición de heridas mentales y emocionales del pasado, la resolución de problemas imposibles, la creación de nuevas oportunidades y la experiencia de una salud envidiable. Por nombrar algunos casos en estas páginas, conocerás a algunas de estas personas. No es necesario leer mi primer libro para asimilar el material de este, pero si ya conoces su contenido, he escrito Deja de ser tú para que sirva de compañero práctico de Desarrolla tu cerebro. Si bien mi principal objetivo en este nuevo libro sea sencillo y fácil de leer, también toco algunos aspectos científicos para ayudarte a entender el concepto que desarrollo. Mi propósito ha sido crear un modelo práctico y realista de transformación personal que te ayude a comprender cómo puedes cambiar. Deja de ser tú es producto de una de mis pasiones, un sincero esfuerzo por desmitificar ciertos tópicos místicos para que todo el mundo entienda que tenemos en nuestro alcance todo cuanto necesitamos para hacer un cambio importante en nuestra vida. En un momento en el que, además de querer saber, queremos saber cómo hacerlo. Cómo podemos aplicar y personalizar tanto los conceptos científicos que están apareciendo como la antiquísima sabiduría para llevar una vida más enriquecida. Cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que la ciencia está descubriendo sobre la naturaleza de la realidad, aplicamos estos principios a nuestras vidas cotidianas. Nos estamos convirtiendo en místicos y científicos de nuestra vida, en nuestras vidas. Por consiguiente, te invito a experimentar con todo lo que aprendas en este libro y observar objetivamente los resultados. Me refiero a que si te esfuerzas por cambiar el mundo interior de tus pensamientos y sentimientos, tu entorno exterior también empezará a cambiar, demostrándote que tu mente ha afectado tu mundo exterior. ¿Por qué si no ibas a hacerlo? Si tomas la información intelectual aprendida como filosofía e integras estos conocimientos en tu vida, aplicándolos lo suficiente hasta dominarlos, pasarás de ser un filósofo a ser un principiante y luego un experto. Sigue leyendo. Existen sólidas evidencias científicas de que esto es posible. Pero te pido que mantengas la mente abierta para ir asimilando los conceptos que presentaré paso a paso en este libro. Toda esta información es para que lo hagas algo con ella. De lo contrario, no sería más que una buena conversación mantenida durante la cena, ¿verdad? En cuanto te abras a cómo son las cosas realmente y dejes las ideas condicionadas
con las que te estás acostumbrado a interpretar la realidad, verás los frutos de tus esfuerzos. Eso es lo que deseo. La información de estas páginas es para inspirarte a comprobar que eres un creador divino. No debemos esperar nunca que la ciencia nos dé permiso para hacer algo inusual. De lo contrario, estaremos convirtiéndola en una religión más. Seamos lo bastante valientes como para contemplar nuestra vida, hacer algo inaudito y repetirlo una y otra vez. De este modo llegaremos a alcanzar un mayor poder personal. El verdadero empoderamiento llega cuando empezamos a realizar a fondo nuestras creencias. Tal vez descubramos que sus raíces se hunden en condicionamientos religiosos, culturales, sociales, educativos, familiares, mediáticos e incluso genéticos. Los últimos están causados por experiencias sensoriales de nuestra vida actual y por la que las incalculables generaciones que nos precedieron. Compararé luego estas antiguas ideas con algunos de los paradigmas nuevos que quizás sean más útiles. Los tiempos están cambiando conforme vamos despertando a una mejor realidad. Formamos parte de un mar de cambios mucho mayor. Nuestros sistemas y modelos actuales de la realidad se están desmoronando y es hora de que surja algo nuevo. En general, nuestros modelos en cuanto a la política, la economía, la religión, la ciencia, la educación, la medicina y nuestras relaciones con el medio ambiente nos están mostrando un paisaje distinto del de 10 años atrás. Dejar lo viejo y acoger lo nuevo parece fácil, pero como señalé en Desarrollo tu cerebro, la mayor parte de lo que hemos aprendido y experimentado se ha incorporado en nuestro yo biológico y ya se ha convertido en nuestra segunda piel. Pero también sabemos que lo que hoy es cierto podría no serlo mañana, al igual que también hemos empezado a cuestionarnos que los átomos están hechos de materia sólida, la realidad y nuestra interacción con ella es una programación de ideas y creencias. También sabemos que la vida a la que nos hemos acostumbrado a pasar tan campantes a otra nueva es como un salmón nadando a contracorriente. Exige esfuerzo y francamente resulta incómodo. Y por si fuera poco, los que se aferran a lo que creen saber no reciben nos reciben ridiculizándonos, marginándonos, atacándonos y menospreciándonos. ¿Quién con una inclinación tan poco convencional está dispuesto a afrontar tales adversidades en nombre de algún concepto que no puede percibir con los sentidos por más que crea en él? ¿Cuántas veces en la historia personas tachadas de herejes e insensatas que sufrieron el menosprecio de las demás acabaron convirtiéndose en genios, santos o maestros? ¿Te atreves a ser original? El cambio como elección y no como reacción. Por lo visto, esta es la naturaleza humana, evitar cambiar hasta que las cosas se ponen tan feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos seguir como es de costumbre. Esto es cierto tanto en el nivel individual como social. Tenemos que sufrir una crisis, un trauma, una pérdida, una enfermedad o una tragedia para ponernos a analizar quién somos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo y en qué creemos o qué sabemos para poder cambiar de verdad. A menudo tiene que darse la peor situación posible para que empecemos a hacer... Ah, su mecha. Qué fuerte. Para que empecemos a hacer cambios positivos para nuestra salud, relaciones, profesión, familia y futuro. Pero mi mensaje es, ¿por qué esperar a que esto ocurra? Podemos aprender a cambiar en un estado de dolor y sufrimiento o evolucionar en un estado de felicidad e inspiración. La mayoría hacemos lo primero. Para elegir lo segundo debemos concienciarnos de que el cambio seguramente conllevará una cierta incomodidad, algunos inconvenientes, una alteración de nuestra rutina habitual y una etapa de desconocimiento. La mayoría de nosotros ya conocemos la incómoda sensación de ser novatos en algo. De pequeños pasamos por varias etapas hasta aprender a leer con fluidez. Cuando aprendimos a tocar un violín o la batería, nuestros padres desearon
con la cabeza hecha a un hombro, podernos mandar a una habitación insonorizada. Me compadezco del pobre paciente al que para extraerle sangre le toca a un estudiante de medicina, que pese a tener los conocimientos requeridos, aún le falta práctica. Asimilar conocimiento, saber y adquirir luego la experiencia práctica, aplicando lo aprendido hasta que la habilidad se convierta en tu segunda naturaleza, saber cómo, es seguramente el proceso que seguiste para adquirir la mayoría de las facultades que ahora forman parte de ti, el conocimiento. Del mismo modo, aprender a cambiar tu vida conlleva unos conocimientos y la aplicación de esos conocimientos. Por esta razón, el libro está dividido en tres partes fundamentales. En la primera y en la segunda parte voy explicando las ideas que presento para que adquieras un modelo de conocimiento más profundo y amplio y lo personalices. Aunque a veces parezca que repito demasiado algunas ideas, lo hago para que lo recuerdes, para que recuerdes algo que no quiero que olvides. La repetición refuerza los circuitos de tu cerebro y crea más conexiones neurales para que en tus peores momentos del día no renuncies a tu grandeza. Los sólidos conocimientos básicos que habrás adquirido cuando llegues a la tercera parte del libro te permitirán experimentar por ti mismo que lo que has aprendido es verdad. Está bien bueno, ¿verdad que está bien bueno? Sí, está buenazo. Muchas gracias, qué bonito lees. A ver, Este libro es uno de mis favoritos, a mí me encanta. ¿ya lo leíste tú Y, también, Mariana? y está bien chidísimo, me vuelve loca, me explota la cabeza. Ah, por eso Bien, debes bien. estar Yo despierta la creo que yo mañana. también lo leí. Deja de ser tú. Me suena ese libro. Es que es muy, sí es un libro famoso y pues ya tiene desde los 90 que lo escribió. Bueno, Ah, sí. no, desde los 90 no. Bueno, ahorita veo cuándo porque no quiero dar falsa información. Pero sí está muy bueno, la verdad. Y creo que cuando lees un libro, en el momento que lo lees, dices, ay, está bien bueno y se te quedan muchas cosas, pero conforme va pasando el tiempo, pues obviamente las vas olvidando y recaes. Es como los alcohólicos anónimos. Primero vas al cuarto y al quinto paso y ya te celebran de que ya dejaste de tomar, pero si no sigues reforzando tu fe y todo lo que aprendiste ahí, pues puedes recaer. Entonces es igual con la lectura. Por eso está padre que lo estemos leyendo y que juntas lo estemos leyendo acá en la Cábala. Me voy a Aparte echar. no se lee de igual manera, ¿no? Ya Ujú. después encuentras otras cosas. Ándale, sí. Cada que lees un libro encuentras nuevos mensajes. Aparte, Ajá, cuando lees en equipo, o sea, con gente que está dando su opinión diferente, cuando sí. es así, pues encuentras otros mensajes que quizá no puedas ver tú. Entonces, también está muy padre eso. A mí me gusta mucho leer con ustedes porque es totalmente diferente que si lo lees solita en tu casa, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, es verdad. voy a leer otras dos hojas y ya terminamos la lectura de este libro para comenzar, para seguir con nuestro otro libro. Leíste bien bonito, Desiree. Felicidades como siempre. Qué bonita tu Gracias, amiga Bella. venezolana. Qué bonita tu voz de venezolana. Ah, les mandamos un abrazo a todos los venezolanos. Que Dios los ampare y que les dé pronta resignación a los que perdieron familiares y que les ayude a salir de esta brecha tan fea. ¿Verdad? Sí, amén. Amén. Ojalá. Por eso esa parte que decía que tiene que pasarte cosas muy, muy malas como para que quieras cambiar. Que ojalá que todo esto que está pasando, al fin la gente se dé cuenta de que deben salir de ese gobierno de alguna u otra forma. Sí, ¿cómo puede haber gente que todavía está con ese gobierno que solo porque algunos sí son beneficiados, siguen apoyando ese gobierno que, lejos de ayudar, han sumido a un país a la muerte, porque ve todas esas construcciones, ya son viejísimas, sin mantenimiento, incluso las, las, las propiedades, ¿no? O las construcciones que eran más modernas, súper mal hechas, o sea, no aguantaron. Está muy Sí, triste la situación, la verdad. muy triste, de verdad. Ojalá que esto haya o sirva para que se levante Venezuela y tome otro rumbo ese país tan bonito y puedas regresar tú a ver a tu país de una forma diferente. En Sí, fin, continúo.
Esta parte se inicia con un resumen de los paradigmas filosóficos y científicos relativos a las últimas investigaciones sobre la naturaleza de la realidad. ¿Quién eres? ¿Por qué cambiarnos cuesta tanto? ¿Se escucha la voz de mi marido o no? ¿No? ¿O sí? No, No. ¿No? Ay, qué bueno. Ok. Em, no hables tan fuerte, no hables tan fuerte porque me distrae ese esposo mío. Que no hables tan fuerte, no grites. Ahí tienes a Marina, bebé, no le tienes que gritar. Que si gritas, ajá, se escucha esta. Porfa. Esta parte se inicia con un resumen de los paradigmas filosóficos y científicos relativos a las últimas investigaciones sobre la naturaleza de la realidad. ¿Quién eres? ¿Por qué cambiar nos cuesta tanto a muchas personas? Y lo que es posible realizar como ser humano es muy amena, te lo prometo. Pues sí, la verdad sí está ameno. O sea, no me parece un libro que digas, ay, está muy cansado. O sea, y esperen que aparezcan los, ¿cómo se llama? Los ejercicios y todo, y verán que está ameno. Ok, continúo leyendo. El capítulo uno, Tu yo cuántico, es una introducción a la física cuántica, pero no te asustes. La presento porque es importante que empieces a aceptar el concepto de que tu mente subjetiva tiene un efecto sobre tu mundo objetivo. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la atención, pones la energía. Por lo tanto, afectas al mundo material, que por cierto está hecho en su mayor parte de energía. Si consideras esa idea, aunque sea solo por un instante, empezarás a centrarte en lo que quieres, en lugar de lo que no quieres. E incluso es posible que te descubras pensando, si un átomo se compone de un 99.099.999% de energía y de un 0.0001% de materia física, yo soy más nada que algo. Porque pongo entonces mi atención en el pequeño porcentaje del mundo físico cuando soy mucho más lo otro. ¿Es definir mi realidad presente a través de lo que percibo con los sentidos mi mayor limitación? Del capítulo 2 al cuarto, describo qué significa cambiar, ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Seguramente has contemplado la idea de que tus pensamientos crean tu vida, pero en el capítulo 2 ve más allá del entorno. Analizo que si dejas que el mundo exterior controle lo que piensas y sientes, este te está creando unos circuitos en el cerebro que te hacen pensar, como todo lo que conoces. Por eso, crees más de lo mismo. Creas más de lo mismo. La arquitectura neurológica de tu cerebro refleja los problemas, las condiciones personales y las circunstancias de tu vida. Así que para cambiar, debes ir más allá de lo físico de tu vida. Está bien bueno. En el capítulo 3 ve más allá del cuerpo. Fíjate, aquí decía, en el capítulo uno estudio cuántico. En el capítulo 2 habla de ve más allá del entorno. Y en el capítulo 3 ve más allá del cuerpo. ¿Va? Sigo hablando de cómo vivimos dejándonos llevar sin darnos cuenta por una serie de conductas, pensamientos y reacciones emocionales memorizadas que funcionan como programas informáticos instalados en el subconsciente. Por esta razón, los pensamientos positivos no bastan, ya que la mayor parte de quién somos reside a nivel subconsciente, como negatividad en el cuerpo. Pero no te preocupes, al terminar el libro ya habrás aprendido a entrar en el sistema operativo del subconsciente y a hacer cambios permanentes donde reciben estos programas. En el capítulo 4 ve más allá del tiempo. Analizo cómo vivimos anticipando situaciones futuras o rememorando repetidamente recuerdos o ambas cosas, hasta que el cuerpo empieza a creer que vivimos en el pasado en vez del presente. Las investigaciones más recientes respaldan la idea de que tenemos una capacidad natural para cambiar el cerebro y el cuerpo con los pensamientos. O sea que biológicamente el cuerpo cree que ya ha ocurrido alguna situación futura. ¿Cómo podemos hacer que un pensamiento sea más real que ninguna otra cosa? Podemos cambiar quiénes somos, desde las neuronas hasta los genes. Si adquirimos los conocimientos necesarios, cuando aprendes a usar tu atención y a vivir en el presente, cruzas la puerta que lleva al campo cuántico, donde existen todas las posibilidades. El capítulo 5, Supervivencia frente a acción, ilustra la diferencia entre vivir en un estado de supervivencia y vivir en un estado de creación. Lo primero conlleva vivir estresado y funcionar como un materialista, creyendo que el mundo exterior es más real que el mundo interior.
Cuando estás presionado por la respuesta de lucha o huida, espérenme tantito, bebé, ahí hay tortillas y hay aguacate. Cuando estás presionado por la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso, con un cóctel de sustancias químicas tóxicas circulando por tu cuerpo, estás programado para preocuparte solo por el cuerpo, las cosas o las personas de tu entorno y estás obsesionado con el tiempo. El cerebro y el cuerpo han perdido el equilibrio. Llevas una vida previsible. En cambio, cuando te encuentras en el armónico estado de creación, eres sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Pierdes la noción de ti. Te conviertes en conciencia pura, libre de las cadenas de la identidad que necesita la realidad exterior para recordar quién crees ser. O sea que son, ay no, siguen en el capítulo 6 los tres cerebros, de pensar, actuar y hacer. Aceptas el concepto de que tus tres cerebros te permiten pasar de pensar a actuar y hacer. Es más, cuando no pones tu atención en el entorno, tu cuerpo y el tiempo, sino en alguna otra cosa, puedes pasar fácilmente de pensar a hacer sin tener que hacer nada. En este estado mental, el cerebro no distingue lo que está sucediendo en el mundo exterior de la realidad, de lo que está pasando en el mundo interior de tu mente. Por esta razón, si repites mentalmente una experiencia que deseas vivir en el futuro, sentirás las emociones que te produce antes de que se materialice en tu vida. Ahora, estás entrando en un nuevo estado del ser porque la mente y el cuerpo funcionan como uno. Cuando empiezas a sentir como si una posible realidad futura ya estuviera sucediendo, en el momento en que te centras en ella, estás cambiando tus hábitos y actitudes automáticos y otros programas subconscientes negativos. El capítulo 7, el vacío. Describo cómo liberarte de las emociones que has memorizado y convertido en parte de tu personalidad, y cómo cerrar el vacío entre quién eres en tu mundo interior privado y quién aparenta ser en el mundo exterior social. Todos llegamos a un punto en el que dejamos de aprender y vemos que no hay nada del mundo exterior que pueda hacer desaparecer esos sentimientos del pasado. Si prevés el sentimiento de que de cada posible vivencia de tu vida no habrá espacio para que ocurra algo nuevo, porque estarás contemplando tu vida, encarando el pasado en lugar del futuro. Es la coyuntura en la que el alma se libera o se hunde en la inconsciencia. Aprenderás a liberar tu energía en forma de emociones y, por lo tanto, a cerrar el vacío entre quien aparenta ser y quién eres. Y en último lugar, te volverás transparente cuando quien aparenta ser es quien eres realmente. Es cuando eres libre de verdad. La segunda parte concluye con el capítulo 8, la meditación, desmitificando lo místico y las ondas de tu futuro, en el que mi objetivo es desmitificar la meditación para que sepas lo que estás haciendo y por qué lo haces. Incluye un resumen de la tecnología de las ondas cerebrales para mostrarte que el campo electromagnético emitido por tu cerebro cuando está centrado es muy distinto del que irradia cuando está excitado por los factores estresantes de tu vida. Aprenderás que el verdadero objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica y entrar en el subconsciente para hacer cambios reales y permanentes. Si te levantas de la sesión de meditación siendo la misma persona que la que se sentó, es que no ha ocurrido nada a ningún nivel. Pero si cuando meditas conectas con algo superior, podrás crear y luego memorizar una coherencia en tan colosal entre tus pensamientos y tus sentimientos que no habrá nada en tu realidad exterior. Ninguna cosa, persona o condición en ningún lugar o momento que pueda alterar este nivel de energía. Controlarás el entorno, el cuerpo y el tiempo. Estamos comenzando a leer el libro de Joe Dispensa de Deja de ser tú. Está muy bueno. Esta fue como que es la parte del prefacio, ¿no? ¿Deciré? Sí, fue como la introducción. Sí, amiga, como una introducción de qué es lo que vamos a aprender. Está buenísimo. Este libro lo tienes que escuchar, amiga Lau, porque está bien bueno y te va a cambiar la vida. Entonces, vamos, ya hasta aquí llegó los 45 minutos de la lectura de Deja de ser tú de Yo de Dispensa y vamos a terminar aquí en la lectura de este libro y la retomamos el próximo miércoles, si bien les parece. Nos quedamos aquí en la página 16, está muy, muy bueno y pueden ver la grabación en YouTube o ahí en Facebook. Y ahora vamos a retomar el otro libro, ¿va? Denme un segundo para